Antonio Siriaco, economista. Antes decíamos que era de la casa, pero el hombre se está cotizando caro. Ahora es de la casa del vecino. Qué bien que te tengamos por aquí para cerrar el año. Nelson, tú sabes que soy de la casa y también Yulisa. Pero de la del Héctor. vecino. No, de la casa de aquí. Sí. No, él venía con mucha frecuencia, Claro. pero yo no recuerdo. Más, Me tienen que invitar. Vamos a hablar de economía. Así Él es. decano de Así economía, es. de la Facultad de Economía de la UAS. Y la intención es mirar un chin hacia adelante, las proyecciones del 23. Pero no estaría mal un cierre del 22. ¿Cómo tú ves que va a cerrar nuestra economía? Mira, Nelson, antes de uno hacer la perspectiva y el pronóstico del 2023, hay que ver cómo termina la economía en el 2022 y cómo comenzó en el 2021. Los pronósticos a principio de año era que la economía iba a terminar con un crecimiento de un 6%. Claro, hay situaciones que tú no la puedes prever. Nadie previó el tema de la guerra de Ucrania, que eso inmediatamente en el mes de febrero tensó los mercados más importantes, los mercados de hidrocarburos, los mercados, por ejemplo, de materias primas agrícolas. Y eso tuvo un impacto importante en el mundo, ¿no? Y en la economía dominicana. Eso trajo como consecuencia un cambio de postura de los bancos centrales, de una política monetaria flexible, acomodaticia, que inducía tasas de interés muy bajas, se cambia entonces a una política monetaria más restrictiva, induciendo a mayores tasas de interés. Eso le ha quitado fuelle, como dicen los españoles, fuerza a la economía, y eso claramente hace que la inversión privada, el consumo privado sea mucho más lento. Por ejemplo, cuando tú analizas ahora mismo las tasas promedio para préstamos de consumo, están en un 19%. Cuando en pandemia eso estaba a 8.5, 9%, de manera que hay más que una duplicación de las tasas de préstamos para fines de consumo. ¿Qué significa eso? Que el consumo, que es el componente más importante del PIB, te lo achica. Ahora, tú venir de un crecimiento alto le permitió a la economía dominicana planear dentro de un contexto de turbulencia, menor crecimiento de la economía china, menor crecimiento de la economía norteamericana. Y la economía dominicana va a terminar en una horquilla, desde mi punto de vista, entre 4.9 y 5.1. El crecimiento, el último dato del Banco Central, del IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, en el mes de octubre habla de un crecimiento de 3.8, es decir, que ha habido un proceso de desaceleración mes por mes de la economía dominicana. Entonces, a partir de ahí, ya uno puede prever, básicamente hacer una proyección para el año 2023. Incluso el mismo gobierno, a partir de la formulación del presupuesto, hace un panorama macroeconómico. Y en ese panorama macroeconómico señala que para el año 2023 la economía dominicana estará creciendo 4.5. 4.5 está por debajo del crecimiento potencial, que es un 5%. Aquí hay números mágicos en la economía dominicana, el 5%, por ejemplo. 5% es el crecimiento que necesariamente tiene que, durante los últimos años y quizás años posteriores, tiene que sostener la economía dominicana, porque es aquel que te recoge gran parte del empleo nuevo que se presenta en el mercado de trabajo. Ese es el crecimiento potencial. Si tú creces por debajo de ese crecimiento, entonces los empleos nuevos que se presentan en el mercado de trabajo tú no lo absorbes. Y hay una parte entonces de jóvenes que se quedan sin empleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo podría estar subiendo en los próximos años, siempre y cuando no se mantenga un crecimiento de un 5%. Entonces, este año es un año que yo pienso que la economía dominicana ha terminado relativamente bien en un contexto. Pero hay situaciones de riesgos. Hay situaciones que todavía no se han resuelto. Por ejemplo, el tema del endeudamiento. Es un tema que está pendiente. El endeudamiento público hoy en día ronda prácticamente, si tú le sumas del gobierno central, 52.000 millones de dólares, más el Banco Central, estamos hablando de casi 67.000 millones de dólares. Eso representa alrededor del 60% del PIB. Eso es una situación que va a tener repercusiones para los próximos años, para los próximos meses, y básicamente en el mediano y corto plazo en el 2023, porque tú vas a tener que emitir bonos.
Eso está en el presupuesto. Y por más calificación que tú le puedas dar a la economía dominicana, como hizo Standard & Poor's, que eso en cierta manera es un espaldarazo, pero eso no significa que los niveles de deuda que tú emitas nuevos van a ser mucho más costosos, porque el contexto que se está viviendo es de mayores tasas de interés y las colocaciones que tú vas a hacer tiene que darle más rendimiento a aquellos que la van a comprar de la deuda dominicana. Y esos son elementos que van a estar pendientes para el año 2023, al margen de que la economía dominicana pueda terminar, como he dicho, con un crecimiento de un 5%. Ciriaco, nosotros hemos tenido aquí algunos economistas, hemos tenido líderes políticos, inclusive el expresidente Leonel Fernández hablaba en su última visita a CDN de la hecatombe económica que va a ser el 2023 para República Dominicana, viniendo de la situación en un contexto mundial, crisis, guerra, escasez y una cantidad de cosas que le hacen a uno pensar si debemos apretarnos un poco más los pantalones para a partir de enero enfrentar lo que viene. ¿Qué ven ustedes en la esfera económica que podría realmente vivir República Dominicana, digamos que en el primer trimestre? Mira, siempre hay que ver el contexto internacional y a la República Dominicana en un contexto internacional. Es muy importante eso. La economía dominicana es una economía pequeña, pero cuyos sectores más dinámicos están muy orientados al exterior. Mira, hay un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración, es el cambio del ciclo político que ha ocurrido en la región. El caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de las situaciones que están ocurriendo en Perú, el caso, por ejemplo, la situación pendiente en Venezuela, el caso de Chile. Todo eso podría favorecer a la República Dominicana en el sentido siguiente, en el sentido de que gran parte de inversiones que pudieran ir al Cono Sur podrían venir a la República Dominicana. Eso es un elemento positivo, al margen del contexto que va a enfrentar la República Dominicana. La economía norteamericana está prácticamente en una recesión y todos sabemos que gran parte de la actividad económica, del intercambio económico de la República Dominicana es con Estados Unidos. Las remesas se van a achicar. Posiblemente, si no cambia la situación, el turismo se ralentice un poco, al margen de todo el esfuerzo que se hizo este año. Pero también la economía china va a crecer menos. Nosotros tenemos nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China, que van a crecer menos, y Haití, que es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones, está en una crisis evidentemente estructural muy profunda, que también afecta a la República Dominicana. De manera que ese entorno va a afectar a la República Dominicana. Pero claro, no solamente a la República Dominicana, a todo el resto de América Latina y a todo el mundo. Entonces tú tienes que ver qué países podrían quedar un tanto menos afectados. Y yo creo que la República Dominicana, al margen de eso, por su capacidad de resiliencia que tiene la economía dominicana, podría estar dentro de ese grupo. No hay que olvidar que esta es una economía muy diversa, en el sentido siguiente. Tiene un sector agropecuario muy dinámico que satisface una parte importante de la producción nacional, de la demanda nacional. Tiene una producción de oro que es un activo refugio en tiempos de crisis. Entonces tú puedes esperar que en un tiempo de crisis el oro pueda ser un elemento importante. Entonces, y obviamente están otros sectores, turismo, que se pueden ralentizar, pero de todas maneras el año 2023 va a ser un año difícil para la República Dominicana. Va a ser un año de menos crecimiento, no lo digo yo, incluso las estimaciones oficiales lo indican, y yo creo que eso claramente nosotros tenemos que buscar mecanismos de activación de la demanda interna para tratar de establecer una minimización de esos efectos. Por ejemplo, una de las falencias que ha tenido el gobierno ha sido la baja inversión pública. Por diferentes razones. En el año 2022, todo el tema de los subsidios no estaban en el presupuesto. Aquí se dedicaron más de 62 mil millones de pesos en subsidios, 38 mil millones de pesos a los combustibles y 18 mil millones de pesos al sector eléctrico, al margen de los demás. Todo eso, pienso
que si las condiciones de guerra se mantienen con una guerra moderada, como la que hasta ahora en los últimos meses ha ocurrido, el gobierno tendrá que incrementar su gasto de inversión como un mecanismo de resiliencia interna para activar la demanda. Porque de lo contrario, como venimos de una demanda privada que se achica porque las tasas de interés son más altas, el Estado Dominicano tiene entonces que jugar un rol importante gastando más, pero no gastando más en gasto corriente, gastando más en inversiones. Y yo creo que eso es un elemento que puede ser una ayuda para el próximo año para alcanzar tasas de crecimiento relativamente que no bajen del 4% o 4.5%. Profesor, y el tema de la política restrictiva del Banco Central ha sido la fórmula adecuada para contener la inflación y hasta dónde mantenerlo, o sea, ¿qué sería lo prudente ya mirando hacia el futuro? Los bancos centrales no tienen otra opción, pero ese no es la esencia, lo esencial de la inflación. La inflación es el tema de las tensiones que ha generado la guerra y que cuando los precios suben muy rápido a una alta velocidad, pero cuando tienden a bajar son lentos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, los precios del petróleo subieron, pero hoy en día están a menos $77 el barril, cuando el gobierno lo había estimado en el año 2022, en este año, a $95 el barril. De manera que hay un margen que quizás lo está utilizando para amortizar deudas que asumió al principio de este año. Pero evidentemente que los bancos centrales lo que están provocando es una desaceleración de la economía, como un mecanismo de quitarle fuerza a la demanda para que eso tienda hacia, induzca a la inflación hacia la baja. Pero no es la solución, es una crítica que se le han hecho a los bancos centrales, generalmente. Los bancos centrales están tratando en el fondo de cuidar su credibilidad. Un banco central te plantea una meta de inflación de un 4. Si este año no es un 4 y el año anterior se la planteó y no la cumple, entonces eso le quita su capacidad de ser creíble, porque al final lo que está haciendo el Banco Central es que te establece una meta de inflación y te dice, y está anclando las expectativas de los agentes económicos. Si eso no ocurre, entonces eso le va quitando fuerza a lo que es la meta de inflación, y por eso es que los bancos centrales están actuando de esa forma. Pero eso no significa que esa política de endurecimiento del dinero le va a solucionar el tema de la inflación. Le quita capacidad, quizás ritmo de crecimiento, pero hay una inflación que es importada, que tú no la controlas, que va a depender mucho de cómo las cadenas de suministro se vayan normalizando, que lo están haciendo, cómo los fletes están otra vez convergiendo a sus precios previo a la pandemia, y también cómo el tema de Ucrania, que no se ha resuelto, eso se mantiene ahí, con una guerra de baja intensidad, pero no sabemos qué puede ocurrir, porque inmediatamente eso tiene repercusiones en los mercados internacionales. Siriaco, vamos a ver el 23, que parece que no va a ser un año, un año bueno. Ya conocemos el presupuesto, un año preelectoral, que a la economía no se le va a tocar nada, no va a haber reformas, modificaciones, nada, llámesele como se quiera llamar. Parece que la política de subsidios se va a mantener. Tú hablabas de 61, 62 mil millones de pesos. Electricidad, combustible, fertilizante, alimentos, los productores, el arroz, la harina, lo que es correcto, porque eso ayuda claro. a la inflación. ¿Cómo tú estás viendo el 23? Mira, el 23 yo lo veo un año de dificultades. Es un año incluso que no solamente la economía dominicana entra en una zona de menor crecimiento, sino el mundo entra en una zona de menor crecimiento. Y yo creo que, y pienso que, ojalá que no se complique el tema de Ucrania. Ya la situación está incluso extendiéndose a otros conflictos anteriores, como el caso de Bosnia y Serbia, y eso, ojalá que por lo menos se quede ahí. Pero sí hay un elemento importante, Nelson, Yulisa y Héctor, es que los pronósticos que hay es que la economía mundial va a crecer menos. China tiene una situación bastante fuerte, que ha venido creciendo durante los últimos años a tasa alta, pero ya
El próximo año se vislumbra un crecimiento de un 3%, muy pírrico. Estados Unidos entra en una recesión técnica, vamos a decir, de cero crecimiento, y eso no es una buena noticia para la República Dominicana, para las exportaciones, por ejemplo, de zonas francas, para el turismo, que en gran parte viene de los Estados Unidos, para las remesas de los dominicanos, que ya, si la comparamos con el año anterior, viene achicándose. Todo eso no es una buena noticia. Y los recortes que hay de crecimiento en la economía dominicana, oficiales, hablan ya de un 4.5, muy por debajo del 5%, que es el crecimiento mágico. Y yo creo que eso es una situación que nosotros vamos a enfrentar. Claro, hay, como he dicho, puede hacer que la inversión extranjera siga fluyendo a la República Dominicana por una situación de carácter político. Puede ser, eso está ahí. Pero también el gobierno tiene que asumir para el próximo año, como he dicho, una política mucho más activa de inversión pública. Ante una debilidad de la inversión privada, entonces la inversión pública tiene que jugar un rol importante. El peso de los intereses en el presupuesto es alto. Básicamente el 23-24% de los ingresos se van a dedicar al pago de interés. Eso le quita capacidad de hacer políticas públicas. Y como he dicho, el tema del endeudamiento siempre ha estado presente. Y ante la ausencia de reformas, claramente eso el gobierno tendrá que sorteársela con muchas restricciones. En el presupuesto del año 2023 hay un presupuesto, como tú has dicho, refleja elementos de carácter político, se inicia ya una pre-campaña y todo lo podemos observar en un presupuesto muy alto que tiene la Presidencia de la República, incluso una diferencia con respecto al presupuesto de este año de más de 40 mil millones de pesos. Por lo tanto, yo creo que el año 2023 es un año político, pero de menor crecimiento para la economía. Lo que el gobierno dice que gran parte de ese aumento de la presidencia está para el monorriel y para el metro. La ampliación del metro. La ampliación del metro. Pero se supone que esos son proyectos de obras públicas, ¿verdad? Y entonces genera mucha suspicacia que eso lo esté manejando la Presidencia de la República. No sé. Bueno, eso va a ser logro para el 23. Bueno, pero... ¿Por qué genera suspicacia, Siriano? No, suspicacia en el sentido, porque si tú tienes un ministerio que estructuralmente de obras y de infraestructura, y estamos hablando de dos proyectos importantes, de manera que tú puedas justificar eso, diciendo que eso es para un proyecto que quizás las competencias son de otras instituciones, eso podría pensar en otras cosas. Y además en el momento que se va a desarrollar, que es un momento prepolítico, una precampaña, de manera que eso sí, en ese sentido a mí me genera suspicacia. El pasado viernes hubo una reunión del Consejo de Gobierno, sí, pasada por el presidente, y se tocó precisamente ese aspecto, por lo menos eso fue lo que se dijo hacia afuera, que era, el presidente estaba instruyendo a que usted hablaba de ampliar el gasto. ¿Cuál era el gasto de capital, de infraestructura? Sí, inversión en obra, pero no está el gobierno limitado por lo que se ha establecido, por lo que se ha aprobado ya como presupuesto general. Lo que ocurre es, Héctor, que por ejemplo este año siempre la composición que hay en el presupuesto es 85% de gasto corriente y un 15% de gasto de capital. Tradicionalmente ocurre eso, o un 14, un 13%, pero este año hasta el mes de noviembre la ejecución iba hasta por un 10%, cuando se había formulado prácticamente un 14%. Por lo tanto, con respecto a la misma formulación del presupuesto, la ejecución estaba por debajo. Y eso no puede ocurrir. Lo que debe ocurrir es sencillamente que se alcance el nivel que tú formulas al principio del año. Si tú formulaste, como va a ser en el año 2023, un 14%, vamos a invertir un 14%, y no que estés por debajo, porque tú le estás obviamente quitando capacidad de actividad a la economía. Y el gasto de capital es un gasto que es el más sano, es aquel que te aumenta la capacidad
productiva, es aquel que te genera encadenamiento incluso con el sector privado muy fuerte, pero además también te genera un empleo que es mucho más permanente en la economía dominicana. Siriaco, la tasa del dólar. Algunas personas han dicho que ha ido deslizándose suavemente sin que se diera una explicación de qué es lo que está sucediendo con la tasa del dólar. ¿Qué se prevé que suceda en las próximas semanas? Tú sabes que lo que ocurrió con una tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio, hacia la baja, fue algo que es atípico dentro del contexto que se ha vivido, por ejemplo. Tradicionalmente aquí hay una tendencia a una depreciación del tipo de cambio, un 3%, 3.5%, en algunos casos 4%. Sin embargo, por situaciones que se dieron en la economía dominicana, en primer lugar, el Banco Central durante los años pospandémicos 2021, que hubo una gran entrada de remesas en la República Dominicana, el Banco Central acumuló muchas divisas. Incluso el día de hoy sus reservas están alrededor de 14 mil millones de dólares. Pero déjame decirte lo siguiente, este año 2022 ha sido un año bueno para la entrada de dólares a la República Dominicana. Casi 4 mil millones de dólares por inversión extranjera, 9 mil millones de dólares por remesas, casi 13 mil millones por exportaciones de zonas francas y exportaciones nacionales. Turismo, más de 7 mil millones. Es decir, que en este año posiblemente la economía dominicana, en ese contexto, va a recibir como 34 mil, 35 mil millones de dólares. Eso le permitió al Banco Central tener una cantidad importante de recursos en divisas y eso generó una tendencia hacia la baja. Fíjate que en un contexto donde en el mundo la gran mayoría de las economías y de las monedas se depreciaban con respecto al dólar, porque el dólar se fortaleció, sin embargo aquí ocurrió lo contrario. Eso es algo atípico. Entonces, eso también, esa apreciación en el tipo de cambio, le genera situaciones de dificultad a los sectores que están orientados hacia el exterior, turismo, zonas francas, exportadora nacional. Esa tendencia tiene que cambiar y ha venido cambiando. Y para el próximo año se prevé que el tipo de cambio se siga deslizando, se siga devaluando, como una tendencia normal y llega a una depreciación 3.5, 4%. Pero lo que tuvimos nosotros fue una gran apreciación. Y que eso incluso se utilizó como un mecanismo antiinflacionario. Porque en un contexto, en un momento donde los precios internacionales estaban subiendo y donde todas las importaciones se estaban encareciendo, tú tener un tipo de cambio que se venía apreciando con más fuerte el peso dominicano, eso hacía que los valores importados fuesen mucho menor. Y si eso se utilizó precisamente como un mecanismo antiinflacionario. La inflación ha venido cediendo, entonces ahora hay una reversión donde el tipo de cambio posiblemente tome su curso normal en este tipo de economía con respecto al dólar, que es una moneda mucho más fuerte en este caso. Bueno, aquí se ha acuñado el término histórico para todo, claro. Histórico, un récord. Sí, sí. Y el euro por primera vez estuvo por debajo del dólar. Así la libra esterlina, sí, una mala palabra, sí. también se depreció y estuvo a la par, estuvo un chin más bajo. Mira qué pasa, Nelson, es que la política de la Reserva Federal fue tan agresiva que eso inmediatamente el dólar se hizo fuerte y se hace atractivo para las inversiones. Cuando tú observas que las tasas de interés a nivel internacional y básicamente en Estados Unidos se incrementan y donde el bono más seguro, realmente el más seguro, que es el bono del Tesoro norteamericano, te estaba dando rendimiento por encima casi un 4%, ¿qué hacen los inversionistas en el mundo? Dicen, espérate, el dólar está fuerte, los rendimientos en Estados Unidos son altos y es como una especie de extractor que está jalando todos los recursos. Entonces eso hace que las monedas que tradicionalmente habían sido más fuertes que el dólar, como el caso del euro y el caso de la libra esterlina, entonces se deprecia. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, hay un elemento importante. Europa perdió competitividad con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Y su locomotora histórica,
que es Alemania, señores, increíble. Desde la reunificación de Alemania, oigan esto, en los años 90, mes tras mes, Alemania nunca había tenido un déficit en su balanza comercial. Mes tras mes, hasta este año. Eso es increíble, más de 30 años con superávit. Y esta situación generó dificultades en Alemania y en la Unión Europea, y eso le ha quitado competitividad. Y por eso también el euro se ha depreciado. Sí, una situación penosa, la de Europa y su Banco Central. Claro. Le van a pasar factura, porque ellos andan a la cola de Estados Unidos. Siriaco, vamos a terminar, pero vamos a ver un chin hacia adelante, no el 23. Sí. La gente de mira ancha es muy pesimista con relación a la economía dominicana. Usted me dirá por qué. Tú hablabas que el 23% del presupuesto está destinado a intereses. Lo que cogen prestado al 20%, saben lo que es pagar intereses. Claro. Y se mantiene intacto el capital. Claro. Y la política de subsidio, ya hablamos, estamos hablando que como el 70% del presupuesto se va en pago de intereses de la deuda de subsidio a la electricidad. Y si tú le metes la nómina gubernamental, o sea que el desarrollo está prácticamente castrado en República Dominicana. No, se está invirtiendo alrededor del 10% del presupuesto solamente en gasto de capital. Y que estamos viviendo lo comido para los servicios. Entonces, ponte a pensar en el futuro de los hijos y de los nietos. Todo eso, mira, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros hemos perdido tiempo, Nelson, Héctor y Yulisa, para hacer reformas importantes. En los tiempos de crisis no es para hacer reformas. Eso es un error muchas veces de los economistas. Ahora en Navidad, todo el mundo se te acerca y te dice, dame 100 pesos y tú no lo sientes, ¿verdad que no? Tú dices, mira, ¿por qué tú tienes un doble sueldo? Ahora, en tiempos de crisis, la gente se le hace fuerte desprenderse de sus recursos. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos pasado, y a eso hay que reconocerlo, desde el año 2020, la pandemia, viene entonces incluso hasta un brote de fiebre porcina y luego entonces la guerra de Ucrania. Todo eso son choques externos que afectan mucho y generan mucha crispación en la gente. Entonces tú no le puedes hablar a la gente de reforma para ejecutarla. Y entonces vienen los tiempos preelectorales. Por ejemplo, el presidente de la República este año aperturó 12 mesas temáticas de reforma. Reforma a la seguridad social, reforma a la función pública, reforma al sistema electoral. ¿Y dónde están? ¿Por qué? Bueno, porque no es fácil. Entonces, nosotros hemos sido una economía exitosa. Lo estoy viendo de largo plazo, en el sentido siguiente. Bueno, tú has crecido mucho, tú puedes decir, somos la 7ª economía de América Latina y el Caribe. Posiblemente el próximo año seamos la 6ª, un PIB per cápita de 11.000. Pero tenemos acumulado todavía grandes demandas sociales que todavía no las hemos resuelto. Aquí no hay una ley de seguridad social que todos nosotros nos sintamos con un futuro tranquilo, porque no vamos a recibir una pensión tranquila, ni remunerada, por más cambios que tú le puedas hacer. Todavía somos una economía donde la base salarial es muy débil. Todavía somos una economía donde hay todavía distorsiones institucionales, donde hay problemas en la salud. Todo eso implica pasar de una economía como la que hemos construido durante los últimos 60 años, mínimamente, a una economía de un desarrollo humano mucho más alto, de calidad de vida. Y eso es lo que ocurre, Nelson. Y eso se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere coordinación entre los actores políticos, se requiere consenso, pero también se requiere un liderazgo fuerte, ¿no?, que pueda asumir esas reformas y llevarlas a cabo. Gracias, Siriaco. Eso del PIB per cápita de $11.000, sí, son como 600.000 que le toca a cada dominicano. Mensualmente son como 50.000. Así mismo. Pero ahí está distribuido. No, ahí está todo el mundo. Ahí está todo. Claro. No va a mencionar. Sí, es muy así. O sea que cada dominicano le corresponde con $11.000 al año. Son 600.000 al 55. Sí, así mismo. O sea, divídelo entre 12. Bueno, y de la deuda también le corresponde a cada dominicano. También, así es. Gracias, Antonio Siriaco. Ya ustedes vieron este año, el próximo y a largo alcance
hay medio, algunas incertidumbres. Así es. Estaremos en contacto y no se nos pierda. No, yo no estoy perdido. Ustedes me tocan la puerta y yo estoy aquí siempre. Bueno, gracias. Gracias, Antonio Siriaco, economista, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a la pausa.